Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo paso del curso de Escuela de Maestros Ciudadanía Global desde la Escuela. En este paso vamos a reflexionar acerca de qué son las aulas virtuales y qué oportunidades y desafíos nos ofrecen para mejorar nuestras prácticas. Las aulas virtuales pueden ser conceptualizadas como espacios, como entornos o ambientes que requieren y funcionan gracias a las tecnologías digitales. Cada uno de estos términos tiene una connotación distinta que habla o da cuenta de un posicionamiento tecnológico, pero también de un posicionamiento pedagógico diferencial y más o menos complejo según desde qué término nos posicionemos. En primer lugar, podemos acercarnos a una definición que sostiene que las aulas virtuales son espacios para enseñar y aprender en los que el mediador es la tecnología digital que habilita, genera y sostiene dicho espacio. Para que exista un aula virtual necesitamos básicamente el diseño de una arquitectura tecnológica que, como sucede en la construcción de una casa, conlleva determinados pasos constructivos que en el caso de un aula será virtual y mediante lenguajes de programación. Lo que se planifica, diseña y construye es un espacio en el que pueden recrearse los procesos áulicos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, el diseño de la arquitectura del aula a nivel tecnológico es uno de los diseños necesarios. Pero también necesitamos diseñar las propuestas didácticas que van a poblar dicho aula. Es otra dimensión del diseño de un aula virtual. Sin embargo, para que tengamos realmente un espacio de enseñanza y aprendizaje, también necesitamos planificar, diseñar e implementar una arquitectura comunicacional. Esta dimensión es fundamental para que pueda darse el aprendizaje y la enseñanza. Sin comunicación, todos sabemos, no hay educación. Por lo tanto, dicha arquitectura debe promover y dinamizar los procesos comunicativos entre él o la docente y sus estudiantes, entre estos con los recursos, objetos de conocimiento y las propuestas didácticas, y entre los propios estudiantes entre sí. Pero fijémonos en un detalle, podemos tener tecnología, diseño de una propuesta didáctica y diseño de un espacio de comunicación, pero aún así falta una dimensión arquitectónica que es fundamental, la intencionalidad pedagógica. Es justamente ese diseño el que determina de qué manera y con qué sentido se van a articular las otras tres dimensiones en el aula virtual. Es el docente quien planifica cómo y para qué se establecerán las comunicaciones, en qué dirección, con qué estilo. También es el docente quien planifica y diseña las secuencias didácticas y al mismo tiempo es quien conoce cuáles son los atributos y requisitos que necesitará tener ese espacio para facilitar su tarea de enseñar y también para promover la construcción de conocimientos significativos por parte de sus estudiantes. Estas cuatro dimensiones arquitectónicas son fundamentales para que podamos hablar de un verdadero aula virtual en el cual será la metodología la encargada de cohesionar dichas arquitecturas. A partir de lo expuesto, nos comenzamos a dar cuenta que la complejidad es una variable a tener en cuenta cuando diseñamos un aula virtual. Un aula virtual es mucho más que un espacio, es más que un lugar, es mucho más que un entorno. El entorno tiene que ver con los aspectos más tecnológicos o físicos, las plataformas, los lenguajes. El espacio, por otra parte, es la estructura, pero sin la interacción interpersonal. Ahora, cuando ese espacio o entorno se pobla de personas que lo habitan y lo vuelven operativo, allí es cuando se vuelve un ámbito o ambiente de enseñanza y aprendizaje. Para que un aula sea un verdadero ambiente virtual enriquecido, debe ser habitable. Es decir, que tiene que diseñarse pensando en las necesidades reales de usuarios concretos. Tiene que ser cómodo para ellos, acogedor, estético, funcional. Tiene que garantizar que sea vivible por quienes lo van a utilizar. Pero también debe favorecer nuevas prácticas que trascienden las habitualmente desarrolladas en aulas convencionales analógicas. Las posibilidades que nos ofrecen los ambientes enriquecidos con tecnologías digitales nos permiten soñar, diseñar y ensayar formas innovadoras e inéditas para enseñar y aprender. Por eso, no se trata de replicar en aulas virtuales lo que hacemos en aulas presenciales, sino de aprovechar todas las potencialidades que los recursos digitales nos ofrecen para enriquecer nuestras prácticas. Por otra parte, si queremos hablar de un verdadero ambiente enriquecido, tenemos que garantizar que sea potencialmente utilizable por los usuarios, con autonomía e independencia, y que esté pensado para que diferentes estilos y tipos de usuarios puedan utilizarlo. Las aulas virtuales en general van a ser utilizadas por usuarios que se encuentran distantes unos de otros,
Por ejemplo, en esta situación, los docentes que se encuentran a distancia de sus estudiantes. Y por ende, estos estudiantes van a tener que afrontar solos la usabilidad de este ambiente. Esto implica que el mismo tiene que ser claro, preciso, simple, transparente, para que todos, más allá de los conocimientos previos que tengan, puedan habitarlo, aprovecharlo y disfrutar de la experiencia con una mínima inversión de esfuerzo y con acercamientos que en general tienden a ser bastante intuitivos. Al mismo tiempo, la autonomía en la usabilidad de estos ámbitos también estará dada por la transparencia, la claridad y la precisión de las consignas que brinda el docente, a fin de garantizar que sus estudiantes comprendan lo que se espera de ellos, los pasos que tendrán que seguir, el tipo de actividades que van a realizar, cómo van a ser evaluados, entre otras cuestiones vinculadas al proceso de aprendizaje. Consideramos que en la mayoría de los casos, cuando los chicos transitan un aula virtual, el docente no va a estar de manera presencial y sincrónica junto a ellos, por lo cual tiene que primar la claridad en todas las propuestas para que puedan trabajar con autonomía y seguridad. Por último, para que un espacio virtual se transforme en un verdadero ambiente enriquecido, tiene que contemplar e incluir espacios y dinámicas que cubran o abarquen todas las instancias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la planificación de las propuestas didácticas que realiza el maestro, espacios para disponibilizar esas propuestas a los estudiantes, habilitar canales para hacer consultas, entrega de trabajos, recibir retroalimentación, acceder a contenidos y a recursos, evaluar diferentes progresos de los estudiantes y de los estudiantes con sus compañeros, establecer comunicación multidireccional, es decir, los estudiantes entre sí, los estudiantes con el docente. También tiene que promover el trabajo colaborativo y cooperativo, entre muchas otras instancias que conforman el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. Si bien no se trata de replicar un aula presencial en la virtualidad, como dijimos antes, sí se debe garantizar que el aula brinde todas las alternativas a nivel dinámico que son necesarias para que se dé tanto la enseñanza como el aprendizaje. En este sentido, un aula virtual se transformará en un verdadero ambiente enriquecido para la enseñanza y el aprendizaje si los recursos digitales y las propuestas didácticas están al servicio de los usuarios. Esto implica un gran desafío, porque significa generar y habilitar comunicación tanto sincrónica como asincrónica y de manera bidireccional, también facilitar el acceso, uso y apropiación de diferentes recursos que deben de estar ordenados y sistematizados y que van a aparecer en múltiples formatos. Un aula virtual puede complementar e incluso en ciertos contextos reemplazar a las aulas físicas, por ejemplo, estudiantes que se encuentran hospitalizados o una crisis sociosanitaria como la vivida en 2020, una mudanza o un viaje que aleja al docente o al estudiante del aula física, o incluso en ciertos niveles educativos puede ser la elección del propio estudiante que desea cursar de manera virtual o remota, como sucede por ejemplo con ustedes y muchos de los cursos de escuela de maestros que se dictan 100% en modalidad virtual. En todos los casos es fundamental que los recursos didácticos que se disponibilizan en el aula sean de calidad, sean claros, sean precisos. Al mismo tiempo, es muy recomendable que el docente, al diseñar su aula virtual, experimente la propuesta previamente como la van a ver sus estudiantes. Esto le va a ayudar a realizar los ajustes necesarios a partir de otra perspectiva. También resulta muy significativo recordar que no todos los estudiantes tienen las mismas experiencias o competencias desarrolladas para aprender en entornos virtuales, lo cual va a requerir del docente mucha paciencia y además la capacidad para apoyar estas experiencias que para muchos van a ser inéditas. Tenemos que pensar que un estudiante sepa manejar dispositivos digitales no implica necesariamente que sepa aprender en ambientes virtuales, son dos cosas diferentes. Un último detalle que no debemos olvidar es que en tanto ambientes que se habitan, también es necesario garantizar una sana convivencia, para lo cual un eje de trabajo fundamental con los estudiantes tiene que ser la forma en la que se van a articular pautas para generar intercambios positivos y respetuosos entre pares, aprender a comunicarse a través de diferentes soportes, recursos y formatos, siempre en el marco del respeto y la colaboración. También aprender a valorar las producciones de los pares, de qué manera respetar la autoría de producciones de terceros y todos aquellos aspectos que hacen a la sana convivencia. Sin lugar a dudas, trabajar en aulas virtuales puede ser un gran desafío, pero también es una maravillosa oportunidad para enseñar y aprender de otra forma,
potenciadas por las tecnologías digitales y a través de la promoción y el desarrollo de capacidades transversales. Estas capacidades transversales le permiten a los estudiantes crear, compartir, evaluar, diseñar, anticiparse, analizar, reflexionar, programar, escribir, leer, escuchar y producir nuevos conocimientos en múltiples formatos y lenguajes, tanto analógicos como digitales, entre muchas otras competencias transversales que se pueden desarrollar cuando utilizamos adecuadamente ambientes enriquecidos o potenciados. Si conjugamos las virtudes de la educación analógica con la educación virtual, podremos promover una verdadera alfabetización integral en y para el siglo XXI, lo cual implica articular en un único proceso múltiples alfabetizaciones, como la alfabetización lingüística, la lógico-formal, la digital, la comunicacional, la alfabetización emocional, la socioambiental y la informacional. El concepto de alfabetización en y para el siglo XXI es complejo, dinámico, fascinante y multifacético, ya que abarca muchas formas culturales de entender, construir y relacionarnos con los mundos que habitamos y con las personas que forman parte de ellos. Las aulas virtuales, en este sentido, son una oportunidad genuina que puede resultar muy significativa para acompañar de manera creativa, disruptiva e innovadora las diferentes trayectorias personalizadas de nuestros estudiantes, con el objetivo de colaborar desde la enseñanza con la construcción de un presente y un futuro más justos, equitativos y sustentables. Les agradezco mucho su atención y nos seguimos escuchando en el aula.